Muy bien. Creo que uno de los grandes peligros en la vida cristiana es no reconocer los recursos que tenemos en Cristo, las posibilidades que se nos ofrecen, el poder que está a nuestra disposición. ¿Y qué les puedo decir? Ustedes creo que me escucharon contar esta historia, la debo haber contado ya 2 o 3 veces en los años que llevo aquí, pero creo que ilustra muy bien lo que les quiero decir. Es la historia que ocurrió allá en nuestro país de origen, Argentina, creo que fue allá en la década del 60, y en la zona oeste del país, allí está la cordillera de los Andes. Gracias a Dios que tenemos esa cordillera que nos protege de los chilenos. No debería haber dicho eso, perdón. Son buena gente, son buena gente. Hay que extenderles la misericordia de Dios también a ellos. Pero más allá de los chistes que hacemos con todas estas cosas que ustedes conocen, hay extensiones, pero miles de kilómetros, soledades impresionantes. Y los que custodian la frontera se llama la Gendarmería Nacional. Y un día los gendarmes llegaron a un rancho, como le decimos nosotros, que es una choza de barro, y encontraron para su sorpresa que este hombre que vivía criando unas ovejitas, unos animalitos, en una pobreza indigente impresionante, tenía las paredes del rancho forradas con billetes de $100. Y entonces le preguntaron, ¿y usted de dónde sacó estos papelitos de color? El hombre nunca había ido a la escuela, no sabía lo que era eso. Y entonces les contó, vení allá, y fueron a ver de dónde los traían. Usaban los billetes para hacer fuego, para calentar la comida, para prender el fuego y calentar la comida. Y la historia era una de las tantas tragadas de uno de nuestros funcionarios que cargó un avión y el avión se estrelló y murieron los pasajeros y este hombre llegó, vio lo que había ahí sin saber, utilizó estos papelitos de color verde para tapizar y darle colorido artístico al rancho. Lógicamente el dinero no le pertenecía a él. Cuando tomaron las valijas, las llevaron a donde correspondía. Pero a veces temo que los cristianos tenemos al alcance de nuestra mano posibilidades increíbles y por no saber o por falta de fe muchas veces no las disfrutamos. En esta carta de Efesios, ustedes me han estado siguiendo, el apóstol Pablo se está dirigiendo a esta congregación salida del ocultismo, de este grupo de gente que practicaba la idolatría y la brujería, y les va a enseñar ahora cómo tienen que hacer para derrotar al amo, al tirano que un día les esclavizaba. Y produjo este documento admirable que es esta carta que, como les dije ya varias veces, en los primeros 3 capítulos en ese bloque nos va a enseñar con qué recursos contamos ustedes y yo para hacer guerra exitosamente. Y luego en el segundo bloque, capítulos 4, 5 y 6, ¿cuál es la estrategia? Ahora, en estos domingos vimos que el apóstol les explica qué es lo que ha hecho Dios el Padre por nosotros, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y cuando llegamos a esta nueva sección, una larga oración, sin punto ni coma, lanza esta oración, que realmente es un modelo y tiene tanto contenido que realmente hoy va a ser imposible cubrir, apenitas vamos a tocar la superficie. Pero quiero llamar vuestra atención porque el apóstol va a orar por estos creyentes. Y va a orar por una razón simple, y es esta. Que las cosas de las que nos ha hablado, las cosas de las que nos va a seguir hablando, no pueden ser aferradas a menos que el Espíritu Santo trabaje en ti y en mí. Son cosas de tal naturaleza que con la mente la podemos escuchar y decir, sí, pero no penetra, no hace diferencia, no hace efecto. Son cosas que pueden quedar en la mente. Hay gente que no las entiende, hay gente que más o menos, otros sí. Pero a menos que el Espíritu Santo haga una obra interna en el corazón, estas verdades
se desvanecen. Y es por eso que el apóstol ahora va a orar por los creyentes. Recuerden, el apóstol está en Roma, en arresto domiciliario. Los creyentes están en Turquía, en Éfeso. Y desde allá, evidentemente, alguien llegó con el reporte de que los creyentes en Éfeso estaban prosperando y entonces él estalla en oración. Y cuando le escuchamos orar a él, uno dice, qué hombre gigante, qué pastor increíble, qué deseos admirables por su congregación. Y lo que él va a pedir por los efesios es lo que ustedes y yo necesitamos en este día, mañana, lunes, martes y todos los días. Por eso, rápidamente, vamos a ver algunas lecciones que contiene esta oración admirable. En primer lugar, quisiera llamar vuestra atención a las causas de esta oración que las encontramos en el versículo 15 que acabamos de leer. ¿Qué es lo que hace que el apóstol Pablo estalle en oración? En esta acción de gracias, en estas peticiones. Bueno, él nos contesta, hay un doble motivo. Primero, que los creyentes están afianzados en la fe del Señor. Y segundo, que han demostrado un tremendo amor por todos los creyentes de la iglesia. Vean lo que dice. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, primera razón, aquella gente tenía una fe genuina en Cristo Jesús. No era una creencia en un concepto mental, sino una experiencia espiritual con el Dios vivo. Como les expliqué los domingos anteriores, no era una fe histórica, era una fe verdadera. No era un fuego pintado, era un fuego que quemaba. Era algo real. Y esta fe real se manifestaba en una conducta concreta y evidente. ¿Cuál era la evidencia? El amor por todos los creyentes, por todos los hermanos. Vean ustedes, hermanos, estas dos realidades, la fe en el Señor y el amor por los creyentes, siempre van tomados de la mano, si es que somos genuinamente cristianos. La fe es invisible, el amor es visible. La fe es la raíz, el amor es el fruto. Alguien puede decir, yo tengo fe, pero si no tiene amor. Entonces, el apóstol, al escuchar de que los creyentes estaban prosperando, creciendo, progresando en las cosas de Dios, entonces ora. Esto fue lo que lo impulsó a orar. Y creo que si nos visitaran esta mañana, como decía hace un ratito cuando introducíamos a los hermanos, estaría muy orgulloso de Comunidad de las Américas. Porque acá hay muchos, yo no les conozco a todos, algunos de ustedes se están acercando, bienvenidos, vengan, crezcan con nosotros. Pero aquí realmente esto es una familia de gente que ha tenido un encuentro viviente con Cristo y realmente yo que los conozco a muchos, han estado sirviendo al Señor por amor, por décadas y de una manera increíblemente excelente. Por lo tanto, estoy seguro que Pablo estaría orgulloso de orar por nosotros y nosotros tenemos que completar esa tarea. Segundo, quiero llamar la atención de ustedes a la forma que adopta esta oración. Versículos 16 y 17, la primera parte. Pablo comienza con acción de gracias. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Pablo no era un político, no estaba practicando psicología. Hay gente que son un plomo eterno. Abren la boca y uno siente un baño de negativismo que lo inunda y lo destruye. Pablo nunca era así. La fe en Cristo Jesús lo había hecho una persona agradecida a Dios y agradecida a todos los seres humanos. Y por eso la acción de gracias estaba continuamente en su corazón, en su vida. Nos exhortaba a los creyentes en Filipe, en Tesalónica y a nosotros de paso, den gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y él era el primero que lo practicaba. Al pensar en los creyentes de Éfeso, de dónde habían salido y lo que estaban logrando ahora, el apóstol no podía menos que alabar al Señor y dar gracias. Y lógicamente en sus oraciones estaba intercediendo para que la fe de ellos fuera completa. Y en ese
y entonces pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, haga algo en ustedes. Allí va la oración verdadera. Comienza con acción de gracias y luego va a las peticiones. Si usted quiere que sus oraciones nunca sean oídas, comience como un mendigo. Oh, Señor, no pidas nada, hermano. La oración, para que sea contestada, lo primero que ustedes y yo tenemos que pensar es: ¿a quién nos estamos dirigiendo? Estamos pidiendo acceso delante del trono del universo, desde donde se rigen sus destinos. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia que no nos acercamos a un cuate o a un amigote de la pandilla. Nos acercamos al Dios de gloria. Que bendito sea Él, ha elegido ser nuestro Padre en Cristo Jesús. Y mientras no nos acercamos con terror, sí nos acercamos con temor reverencial. Y entonces, en este caso, el apóstol viene a interceder por los creyentes al escuchar las buenas noticias, y entonces nos va a enseñar lo que es el sentir de su oración. Vamos a la próxima. El apóstol va a pedir que, a la luz de lo que han escuchado, que el Padre ha hecho 3 cosas. ¿Cuáles eran? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos eligió para salvación en Cristo Jesús antes que el universo fuera creado. Nos adoptó para ser hijos suyos. ¿Qué hizo el Hijo? Nos redimió, nos perdonó todos los pecados, nos dio a entender su plan de todas las edades, nos dio la herencia en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Correctamente, para recordarte que eres posesión de Dios eterna y que nada te puede separar de las manos del Padre. Y ahora, esto es lo que dije hace un instante cuando comencé. Va a pedir que todos estos conceptos no queden en la mente como conocimiento vacío y hueco, sino que realmente sea una información que transforme nuestra conducta en el diario vivir. Por eso dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un verdadero conocimiento de Él. Marque bien. Lo primero que ustedes y yo necesitamos, ya se los expliqué varias veces en estos sermones, es revelación. El Evangelio no se puede llegar a la salvación razonando, tiene que ser revelación de Dios. La persona más inteligente no puede razonar su camino al reino, porque es un asunto espiritual. Y si no es la revelación de Dios que remueve las barreras que nos separan de Él, nadie se salvaría. Pero porque Él quiso que ustedes y yo llegáramos a conocerle y a ser salvos, es que nos enseñó todas estas verdades que acabo de mencionar, y nos dice: ustedes necesitan revelación espiritual, el Espíritu Santo tiene que hacer eso. Y necesitan sabiduría junto con ese conocimiento, porque me temo que hay muchos cristianos que son excelentes el día domingo y de lunes a sábado viven vidas desastrosas y completamente derrotadas. Sabiduría tiene que ser con aplicación práctica a los problemas del diario vivir, el conocimiento que Dios me ha dado. Y para eso necesitamos espíritu de revelación. Necesitamos que el Espíritu trabaje para darnos un verdadero conocimiento de Él. Mis hermanos, con algunas nociones vagas no es suficiente. Estamos en un combate espiritual de tales características, de tan vasto alcance, de tanto poder, que necesitamos algo mucho, pero mucho más grande que lo que la mente humana puede concebir, poner en práctica. Tú y yo necesitamos el auxilio del bendito Espíritu de Dios. Denle la gloria al Señor, sí. Y es por eso que continúa diciendo: y mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados. ¿Dónde están los ojos en su corazón? A ver, ¿me muestra? El apóstol está usando una figura de lenguaje, nos damos cuenta. En la mente hebrea, ¿qué era el corazón? Esto que bombea sangre 24 horas al día. El corazón era el centro de nuestra personalidad.
donde están asentadas las emociones, nuestro intelecto, todo. Y lo que él dice es que nuestro corazón tiene como un par de ojos, pero que lamentablemente muchas veces, como le pasa a los ancianos, que ustedes vieron, escuchan por ahí, se tuvo que operar de cataratas. ¿Qué son las cataratas? Una membrana que se va creciendo y se va metiendo por acá, por acá, por acá, por acá, y cuando te descuidaste no ves más. Y lo que el apóstol está pidiendo en el lenguaje del siglo XX con las cataratas es: mi oración es que los ojos de ustedes sean iluminados, que puedan ver bien. 100% necesitan cirugía láser. Y entonces, seguimos adelante y el apóstol va a orar para pedir 3 cosas por estos creyentes. La necesidad apremiante, espíritu de revelación, aplicación a las cosas prácticas y ver las cosas que Dios te ha dado a ti y a mí. ¿Qué necesitamos? Bueno, va a ser 3 peticiones. Aquí van. Vean ustedes. Primero nos dice la esperanza del llamamiento que ustedes y yo hemos recibido en Cristo. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Esto ya lo mencionó el apóstol Pablo. Ya lo vimos a esto. Ustedes y yo, el día que vinimos a Jesús, recibimos un paquetazo que vendría a ser como de este tamaño, que le dicen: está lleno de regalos adentro. Y ustedes y yo empezamos a abrir el paquetazo y encontramos más y más cosas que vienen dentro del paquete. Y en este caso nos va a hablar de la esperanza del llamamiento. ¿En qué consiste esto? Bueno, permítame mencionar 3 o 4 cosas que saco al leer mi Nuevo Testamento. Que ese llamamiento que Cristo te hizo a ti y a mí implica tener comunión con su Hijo Jesús. Llegar a conocer a Jesús, pero de manera muy cercana, muy personal, muy afectiva, muy llena de gozo. Segundo, ese llamamiento implica llegar a ser santos. Llegar a cada día ser más parecidos a Jesús. Eso es santidad. No es la aburrida de los conventos, sino es algo dinámico que te capacita para vivir victoriosamente y con alegría en tu hogar, en el trabajo, donde quieras que estés, todos los días. Dice también que su Hijo nos llamó a tener libertad. Libertad de las cadenas que un día te esclavizaban. Libertad de tantas cosas que un día te robaban el gozo. Pero también una vida que no es la libertad, que es la libertad, y que no tiene nada que ver con el temor, que ya está el enojado, aquel que está allá arriba, y me va a hacer caer fuego y azufre, como a Sodoma y a Gomorra. Y entonces dice: no, vos fuiste llamado a libertad, a tener comunión con ese Dios y a servirle con alegría y con amor, porque es un Padre que te ha dado todo en Cristo. Y por último, que la esperanza nuestra comienza aquí en la tierra y se concretará eternamente en los cielos cuando cantemos en su presencia. Por eso nos dice 1 Tesalonicenses: Él nos llamó a su reino y a su gloria. Al reino en el cual es soberano y en el cual tiene todo poder. Y también a la gloria que nos espera. Pero sigue pidiendo las riquezas de la herencia que Dios les ha concedido. Dice: quiero que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La petición anterior y esta miran hacia adelante, hacia el futuro. Tú y yo hemos recibido y sabemos que tenemos una herencia. Nuestro Padre la ha garantizado. Y un día la vamos a tener. Y la vamos a cobrar 100% cuando estemos con Él. ¿Qué incluye esa herencia? Bueno, la Biblia nos informa. Veremos a Dios cara a cara. Esto es realmente lo más hermoso que tiene la vida. Si ustedes y yo saliéramos a recorrer las calles de nuestra ciudad esta mañana y ustedes le preguntaron a la gente: ¿qué le espera a usted después de la muerte? ¿Qué nos dirían?
No saben, no tienen ninguna esperanza, ninguna certeza. Fuera de Cristo y el Evangelio no hay nada. Pero ustedes y yo sabemos que a ese que se humilló por ti y por mí, fue a la cruz para cargar tu culpa, le vamos a ver cara a cara y va a ser el día de gran gozo y gran alegría. Segundo, vamos a descansar de nuestros trabajos. Por esta sola razón yo quiero ir al cielo. Ya no más manejar en el freeway, compañeros. Pero no, estamos hablando de otro tipo de lavar. No es solamente con la cual mantenemos la vida. Está hablando de el servicio que hacemos para Dios. Y ustedes saben el precio elevado que tiene y el esfuerzo que tenemos que hacer. Sin esfuerzo no se levanta nada que valga la pena en esta vida. Y en este caso, ustedes y yo que hemos servido al Señor con fidelidad, va a llegar un momento que ya no le vamos a poder servir más. Y al otro lado vamos a ir a recoger la corona que el Señor te va a dar a ti y a mí, que le hemos servido con fidelidad. Por eso, vamos a descansar. Seremos recompensados por nuestro servicio. Bendito sea el Señor. Los hombres muchas veces no te van a apreciar ni te van a valorar. El Señor te evalúa tal cual eres y nadie te va a poder robar la corona de gloria que Él tiene reservada para ti. Experimentaremos gozo inefable y glorioso. Algo que no se puede poner en palabras humanas, que es la experiencia de los seres angelicales que tienen allí arriba y que ustedes y yo apenas tenemos un poquitito en esta tierra por el poder y la vida del Espíritu Santo. Y en el lugar a donde vamos, finalmente, es el lugar donde finalmente olvidaremos todos los dolores que tuvimos que cosechar en este mundo caído en el pecado. Tremendo. Eso es mirando para el futuro. Eso es lo que nos aguarda. Y en el presente, Pablo va a hablar de la grandeza del poder de Dios para tu vida y la mía. Y vean ustedes lo que va a decir. Tercera petición. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? 2 veces usa la palabra poder. ¿Se dieron cuenta? 2 veces. Marque esa palabra. Porque es un término increíblemente descriptivo. Quiere decir poder que se puede encaminar para hacer algo glorioso. En estos días que nuestro país fue azotado por los huracanes, ustedes vieron lo que es el poder de la fuerza natural. ¿Pero alguien puede controlar eso? Dejaron tras de sí una huella de destrucción y muerte. Y vaya que tienen poder los huracanes y los tornados cuando... Pero cuando Pablo habla del poder de Dios, está hablando de un poder con un propósito excelente. Es un poder semejante, no sé, al de un antibiótico, que te lo tomas y te mata todas las bacterias y vuelves a salud. Es el poder de algo que transforma para bien. Es algo noble, es algo hermoso. Es una fuerza que te viene y te da potencia para vivir. Y no solamente eso, sino para vencer en el conflicto en que te encuentras. Y es por eso que dice que ustedes y yo necesitamos, y acá es difícil traducir, dice la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El término que él usa es algo que es humanamente imposible de concebir. Es un poder con el cual no lo podemos comparar. Acabo de decir de la fuerza de los huracanes y los tornados, pero eso comparado con el poder del cual Pablo habla es nada, es insignificante. Y lo que está diciendo es que ese poder inmenso que está a disposición de aquellos que creemos para tener una pálida idea de lo que estamos hablando. Entonces el apóstol nos va a decir 4 cosas. Vean ustedes. ¿Qué nos dice? Primero, que ese poder que está a disposición de ustedes y de mí es el poder que obró en Cristo cuando lo resucitó
de entre los muertos. ¿Cómo medimos ese poder? ¿Hay alguna medida? Cuando les expliqué la serie de Josué, hablando de este pasaje, ¿se acuerdan? Les dije, el poder que levantó a Cristo, y traté de hacer una comparación, no creo que se acuerden mucho, pero ahí va de vuelta. Un auto de carrera que hoy está corriendo en Indianápolis, 800 caballos de fuerza, 400 kilómetros por hora corre. Un avión de pasajeros, 180.000 caballos de fuerza, le permite a un Airbus 380, que es el avión más grande del mundo, despegar y hacer su viaje con casi 1.000 pasajeros a bordo. Él es el Shuttle. Cuando sale al espacio, 30 toneladas de caballos de fuerza que le permiten vencer la gravedad. Y uno dice, qué admirable. Pero se dan cuenta que todo eso, comparado con el poder de Dios cuando resucitó a Cristo de los muertos, es cambio chiquito. ¿En qué consistía ese poder brutal que hizo que las cadenas de la muerte cedieran y Cristo volviera a la vida triunfador como el hombre que había logrado la salvación para ti y para mí? Es sencillamente imposible de medir. Es por eso que dije tantas veces, frente a estos pasajes podemos responder en asombro y adoración, y si lo tratamos de entender cuantitativamente es imposible. Es por eso que por el Espíritu Santo decimos, Señor, ¿cómo es esto? Semejante poder para mí. Hay más, pónganse contentos. Segunda característica de este poder, la entronización del Señor. Leemos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los efesios habían servido a los demonios. Sabían muy bien lo que eran las jerarquías del ejército satánico. Sabían muy bien lo que eran las autoridades, los poderes, la extensión que tienen, cómo dominan este mundo y cómo llegan a las personas, cómo las esclavizan, cómo las destruyen. Y los seres espirituales dañinos estos tienen mucho poder. Pero acá dice el apóstol que el día que Cristo resucitó y ascendió, subió muy por encima de todos estos poderes. Cuando dice muy por encima, no está diciendo que subió mucho más alto. No es cantidad. Es que ustedes ven lo que está pasando con el demente este de North Corea en estos días. Está chiflado el hombre. Dice que quiere empatarle el partido en poderío nuclear a Estados Unidos. Un paisito que tiene el tamaño del estado de Connecticut quiere levantarse ¿contra quién? Ay, dicen que tenemos que orar por los gobernantes, dice la Biblia. En algunos casos uno dice, Señor, en fin, cambiemos de tema, Espíritu Santo. Ustedes saben lo que estamos hablando. Está loco este tipo. Lo que nos dice es que el poder de Cristo está muy por encima de todas las fuerzas satánicas de maldad. Él, como el hombre resucitado, el hombre que te representa a ti y a mí, subió para ocupar una posición donde no solamente que tiene autoridad sobre todo el universo, sino que su poder no se puede comparar con el poder del enemigo. Tercero, hay mucho más. Ustedes se dan cuenta de la cantidad de carne que tiene el párrafo. Impresionante. La autoridad cósmica de Cristo nos dice, y todo lo sometió bajo sus pies. Esto es una figura de lenguaje. Esto quiere decir que aquí está el triunfador, y ustedes han visto los cuadros en la historia. Cuando un ejército ganaba la batalla, se veía a los soldados derrotados y el rey poniéndoles el pie sobre el cuello. Así lo representaban. Conquista, victoria total. Y nos dice que el Señor, a todo ese mundo que tiene tanto poder, está sometido bajo sus pies. Nada le puede afectar a él. Pero lo más glorioso es que ese poder de la resurrección
de la ascensión, eso de muy encima y de... ¿Cómo es la cosa? ¿Es para Él, para que Él lo disfrute allá en el cielo? No. Acá viene lo más glorioso que es para ti y para mí. Y esto no es para allá, para el más allá, no es la esperanza, no es la herencia, es el hoy. ¿Cómo dice? Y Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ahora usted va a decir, pastor, ¿y quién es la iglesia? ¿La sacrosanta iglesia de Roma? No. ¿Comunidad de las Américas? No. Tú eres la iglesia. Donde Cristo mora, el Espíritu Santo ha venido a hacer residencia en ti. Tú eres la iglesia del Dios viviente. Hay mucha gente que dice, la iglesia no tiene amor. ¿Y de quién están hablando? Ese lenguaje no ayuda a nadie. Si hay personas que no tienen amor, entonces nadie tiene amor. No es una iglesia sin amor. Tú eres la iglesia. ¿Dónde está la iglesia hoy? ¿Aquí en la iglesia? No, hoy la iglesia está en el santuario, adorando a Dios, aprendiendo de Él. ¿Dónde va a estar la iglesia el lunes a las 11 de la mañana? Donde tú estés. Es tu gran privilegio. Es tu gran llamado. ¿Y qué dice de la iglesia, en este caso el apóstol? Que somos unos monigotes y unos tontos, unos aleluya, y que la gente se ríe de nosotros cuando nos dicen, ahí van los pastorcitos y ahí van los tontitos que van al culto. ¿Qué dice el apóstol? Dice, Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ese eres tú, ese soy yo, la cual es su cuerpo. Noten bien, ¿es posible separar la cabeza del cuerpo? Si lo separamos hay muerte. Lo que está diciendo es, ustedes y yo estamos unidos con Cristo de tal manera que mientras Él está invisible, nosotros visiblemente le representamos. Está diciendo que lo que Él conquistó, dice, se lo dio por cabeza, por autoridad a los creyentes. ¿Para qué? Para hacer guerra. Para que mientras un día Satanás se reía de ti, te esclavizaba, en el día de hoy tú le pares el carro y le dices, ¡fuera de mi vida! Tú no tienes nada que ver aquí. Tú tienes el poder para vencer. Tú tienes todos los recursos de Cristo. Y es por eso que nos dice, la plenitud de aquel que, ¿cómo dice? Que lo llena todo en todo. Mis amados, ¿por qué existe este grupo humano? ¿Por qué existe Comunidad de las Américas? Porque aquí estoy yo, el brillante pastor. Esto existe porque es similar. ¿Se acuerdan la experiencia de Moisés? Aquel día que andaba por el desierto y vio una llama que ardía y la enredadera no se consumía. Y llegó a ese lugar y dice, ¿cómo es esto? El fuego tendría que haber quemado esa planta en pocos segundos. Pero allí estaba la gloria de Dios. Y aquello que no valía nada por la presencia de Dios fue un milagro portentoso. En el día de hoy la gente nos mira de afuera y dicen, mi hermano, tú eres esa zarza ardiente. Tú eres ese templo del Espíritu Santo. Tú eres ese embajador de Cristo. Y no eres alguien pasivo. No es alguien que estás viviendo en una choza y la has forrado con billetes de 100 y no sabes lo que tenés en las manos. Es por eso que el apóstol dice, hermanos, cuando escucho de ustedes vuestra fe, vuestro amor, no puedo menos que pedir que finalmente los ojos se abran y veas que detrás de las personas y de las circunstancias hay un mundo invisible que se mueve y que tú tienes que aprender a batallar contra él para ponerlos en huida y sacarlos y vencer. Tú tienes poder.
Tienes el poder de Cristo que lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuánto es ese poder? Tienes el poder de Cristo que lo levantó sobre... ¿Cuánto es ese poder? Tienes el poder de Cristo y te lo ha dado a ti. Y uno dice, caramba, que nos ofrece posibilidades ilimitadas el Señor. Ahora voy a aterrizar el avión. Este párrafo a mí me deja dos desafíos. El primero es que en la vida cristiana hay dos grandes peligros. Uno es el de la inercia espiritual. ¿Qué quiero decir? Inercia. Aquí está la barca en el mar. El viento sopla para allá y va para allá y sopla para acá y viene para acá y va para allá. Y no va a ningún lado. Inercia. No se mueve. Una persona puede escuchar estas cosas gloriosas que acabo de decir. Inercia. Inercia. Nada. 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 Sales de acá, te encuentras con una hermana que te hace un chiste por el tricolor y te ofendes y ya abandonas al Señor. Inercia, ineptitud, incompetencia, inercia, incapacidad, pereza de usar la mente para creerle al Señor y aplicarlo en la vida diaria, todo lo que el Señor te ha dado. Y es lindo cuando escucho, por ejemplo, que el otro día, acá Jonathan me decía, pastor, hay un ambiente nuevo en comunidad cuando cantamos. Claro, claro que sí. ¿Es por el grupo de alabanza? No, ellos son muy buenos, hacen su trabajo bien y gracias Señor. ¿Son las canciones contemporáneas o las tradicionales? No, la alabanza no tiene nada que ver con eso. La alabanza tiene que ver cuando el corazón está lleno de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te ha atrapado. Yo he estado en congregaciones que tienen una orquesta sinfónica y parece que entras a los hielos eternos del Polo Norte. Y he estado en congregaciones en nuestros bellísimos países que son una choza y lo único que tienen es una guitarrita y los creyentes cantan y tiran abajo al adversario y hacen temblar al reino de las tinieblas. Eso es el cristiano. Es por eso que San Pablo nos exhorta en Romanos. ¿Qué nos dice? No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si alguien me dice, ay, anda tranquilo nomás, hermanita, hermanito. El pueblo de Dios es un pueblo ferviente. Es un pueblo que hace las cosas de corazón. Porque ha gustado la bondad del Señor y sabe que el mensaje del Evangelio es la única esperanza del mundo, es la única esperanza de los esclavizados y perdidos, es la única esperanza que tú tenías. Y dale gracias al Señor que te extendió la mano cuando no lo merecías ni le estabas buscando. Y con su gran poder te salvó y ha venido a tu vida para cambiarte. Dale gracias siempre y no seas perezoso. Segundo peligro, la autocomplacencia. Acá tengo un homeless, de esta gente que vemos todos los días aquí en nuestras calles. Cada vez que los veo digo, ¿quién habrá sido tu madre? ¿Qué decisiones espantosas has hecho, hijo mío, para terminar tan mal? Huelen feo, ¿no? Y acá tengo un homeless y le digo, mira, tengo una invitación a una cena en el Palacio Real en Buckingham, vamos. Acá tenés la plata, tomá, anda a comprarte ropa buena, ahí te vas a un hotel de primera, te pones lindo, te cambias, te cortás el pelo, te pones perfume y vas a ser introducido a la realeza de la corona ya. Y el tipo compra. Y llega el gran día introducido en la presencia ahí de la realeza. Y llega el banquete y el menú tiene 12 platos. Y le sirven el primer plato y el tipo viene y me dice, lo come y después viene y me dice, me voy. Digo, ¿y a dónde te vas? No, ya está, ya comí. No, pero espérate, este es el primer plato, hay 11 más que vienen.
Pues ya está, y con 2 lechuguitas ya estoy. Hay muchos cristianos que son así. Se conforman con las migajas que les tira el diablo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Tú quieres honrar al Señor que tanto te dio? ¿Le amas? ¿En serio le amas? Entonces tú no te vas a conformar con poco. Tú le tienes que pedir al Espíritu que haga ese despertar en tu corazón. Porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Mi hermano querido, Dios ha puesto en todos nosotros un espíritu que no tiene límite. Ustedes y yo tenemos sed de eternidad, de grandeza, de cosas buenas, nobles. Por eso tantas veces esa que no se puede expresar en palabras. ¿Qué es esa sed que hay allí adentro? Y es la sed de Dios que ha puesto en tu alma. Y el Espíritu Santo está trabajando para llevarte al lugar de la bendición suprema. Es por eso que esto es lo que está pidiendo el apóstol. Que los creyentes de Éfeso y todos pudiéramos vivir a la altura de los privilegios que tenemos. Mis hermanos, yo creo que a veces los creyentes somos como la sal, que le echamos a la comida 3 granitos acá, cuando tenemos una vaca entera que no tenemos que comer. Mi hermano, mi hermana, Efesios habla de banquetes, no de 12 platos, 1000 platos, uno más glorioso que el otro. Es de gloria en gloria. Esas son tus posibilidades y las mías. Y tú las tienes que pedir, las tienes que buscar. Y la única manera de encontrarlas es si las pedimos sobre nuestras rodillas. Acá tenemos el ejemplo del apóstol. Él les había enseñado, y había demostrado con milagros, pero ahora pide, Señor, que estos hijos espirituales míos tengan los ojos iluminados, puedan ver, puedan captar y puedan llegar a aplicar en el diario vivir las cosas increíbles que tú nos has dado. Por pura gracia en tu Hijo amado Cristo Jesús. Mis hermanos, eso es glorioso. Es para alabar al Señor eternamente. Es por eso que ustedes y yo caminamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras caminamos acá, nos gozamos en Cristo y al enemigo le hacemos, ¡tomá! Y lo mandamos a pasear en el nombre de Jesús. Por eso ustedes y yo hemos sido llamados a otra vida, a una vida muy distinta. ¿Qué le decimos al Señor? Doy gracias porque muchos de ustedes están en ese camino ascendente y cada vez quieren más. Y mi invitación es que todos que estamos esta mañana aquí en este lugar, sin excepción, podamos tener la misma sed y el mismo deseo de glorificar a Cristo en todos nuestros días, en todo lo que hacemos, en todas nuestras acciones, con todas nuestras palabras. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estás satisfecho? ¿Estás contentito? ¿Autocomplacencia? ¿Inercia? No, por la gracia de Dios. Vamos a pedir que este espíritu que está dentro nuestro nos revele a Jesús, despierte la sed y que se ataje el mundo cuando te vean venir con todo el poder de Cristo en tu vida. Nos ponemos de pie para orar.